Buenas tardes. Bienvenidos a todos los participantes al segundo bloque de conferencias del ciclo de Aida Fernández Ríos, que se ha establecido fruto de la colaboración entre la Real Academia Galega de Ciencias y la Diputación de Pontevedra. Este ciclo, como todos debéis saber, se inauguró el pasado 17 de septiembre con una charla relativa a temas sanitarios, y en esta sesión de hoy también vamos a continuar con temas de sanidad, con conferencias que van a ser impartidas por científicas de reconocido prestigio internacional. Bueno, antes de darle la palabra a la primera ponente, recordar a todos los participantes que después de las dos charlas va a haber una sesión de preguntas que podéis ir formulando en la parte inferior de vuestras pantallas, en el apartado de preguntas y respuestas. Y yo se las iré transfiriendo a las ponentes, seleccionando, si es que hay muchas, seleccionando las que pueda encontrar más interesantes. Bueno, y sin más, le voy a dar la palabra a la primera ponente, que es María José Alonso, que va a impartir una charla titulada «Cómo os medicamentos poden cambiar as nosas vidas». Antes de nada, simplemente una breve presentación de la ponente. Bueno, deciros que la profesora María José Alonso es catedrática de Farmacia y Tecnología Farmacéutica en la Universidad de Santiago de Compostela, en donde lidera un grupo puntero en España en el ámbito de la nanotecnología farmacéutica y la nanomedicina. Ha trabajado en universidades prestigiosas de todo el mundo, ha coordinado varios consorcios de investigación de ámbito internacional financiados por la Organización Mundial de la Salud, la Fundación Gates, el Instituto de Salud Americano y la Comisión Europea. Podemos decir que fruto de su calidad y de la producción científica de María José Alonso, pues ha hecho que se encuentre en el listado de las investigadores más influyentes en el campo de la biofarmacia. María José, junto con su equipo, pues ha sido galardonada con numerosos premios, entre los que puedo citar el Premio Jaime I, el Premio Novoa Santos, el Premio María Josefa Boningburger, la Medalla Castelao, y recientemente fue galardonada con la Medalla al Mérito en la Investigación y la Educación Universitaria por parte del Gobierno de España por su contribución al desarrollo de una vacuna frente al COVID-19. Por último, deciros que es académica de número de la Real Academia Gallega de Ciencias, de la Real Academia de Farmacia de Galicia, de la Real Academia Nacional de Farmacia y de la Academia Nacional de Medicina Americana. Y nada más, con esto yo creo que hice una reseña muy reducida de sus méritos. Bueno, después de esto os dejo con María José Alonso. Muy bien, muchas gracias, Alicia. Buenas tardes a todos. Os quería hablar sobre cómo los nanomedicamentos pueden cambiar nuestras vidas. Bueno, en general los medicamentos pueden cambiar nuestras vidas, ¿no? Aportándonos una mejor salud y calidad de vida. Bueno, empiezo presentando a mi grupo de investigación en el CIMUS. Como decía Alicia, trabajamos ahí pues 20 personas desde hace ya un tiempo. Diseñando, pues aplicando la nanotecnología farmacéutica al desarrollo de nuevos medicamentos. Bueno, empezando sobre lo que es la nanotecnología, ¿no? La nanotecnología es la tecnología que nos permite obtener o manipular objetos nanométricos, y lo cierto es que la nanotecnología forma parte de nuestras vidas desde hace unas décadas ya. Está presente en numerosos ámbitos, no solamente en el mundo de la salud, que por supuesto ahí veis cómo las nanopartículas pueden circular por el torrente sanguíneo y transportar fármacos al lugar de acción, pero es bien cierto que están en numerosos ámbitos, entre ellos el de cosmética. Está muy establecida la nanotecnología en el ámbito de la cosmética, en la industria textil, simplemente por mostrar algunos de ellos. Y bueno, algunos se preguntarán qué es exactamente lo nanométrico, ¿no? Incluso a veces me han preguntado, oye, pero eso es más pequeño que moléculas. No, no es más pequeño que moléculas, obviamente. De hecho, las moléculas normalmente son más pequeñas que las nanoestructuras que nosotros diseñamos, pero sí que es cierto que hay moléculas grandes, proteínas, macromoléculas que llamamos, como es el caso de la insulina, cuyo tamaño es 1 nanómetro. Aquí veis el tamaño de la insulina, 1 nanómetro. El de nuestras nanopartículas, las que producimos nosotros, andan por los 100 nanómetros, y veis que son mucho más pequeñas que una bacteria,
y mucho más pequeñas que una célula. De hecho, si quisiéramos relativizar el tamaño, nos quedaría algo así. De tal modo que pueden entrar cientos de partículas cargadas de miles de moléculas en cada célula. Ese es el entorno en el que nos movemos. Y hablamos de nanotecnología farmacéutica, que básicamente es lo mismo que la tecnología que nos permitía obtener comprimidos, cápsulas y todo tipo de formas de dosificación, pero al nivel nanométrico. Hemos pasado de lo macroscópico a lo nanoscópico nanométrico. ¿Y por qué? ¿Por qué se ha dado esta circunstancia? Bueno, pues la verdad es que ese cambio de lo macroscópico a lo microscópico vino acompañado de numerosos descubrimientos en muchos ámbitos, entre ellos el mundo de la microscopía, que nos ha permitido visualizar lo que estamos manejando, ¿no? Pero sí que es cierto que a lo largo de las últimas décadas, de casi medio siglo, pero particularmente en las 2 últimas décadas, ha habido una actividad investigadora muy fuerte en el mundo de la nanotecnología y rápidamente se vio que este tipo de nanoestructuras podían ser útiles para proteger fármacos frente a su degradación y transportarlos, ayudándoles a superar barreras biológicas. Esto quiere decir que los fármacos per se no tienen por qué saber a dónde tienen que ir, sino que básicamente cuando los administramos a un organismo van a aquellas partes del cuerpo por las que tienen afinidad y en función del flujo sanguíneo y de otros parámetros. De tal modo que en algunos casos no van a donde queremos que vayan y por ello tienen efectos adversos notables, ¿no? Bueno, pues lo que se pretende con la nanotecnología, con estas nanopartículas que veis aquí, una foto tomada del microscopio electrónico de transmisión, estas partículas alojan cantidad de moléculas de fármaco y las transportan por nuestro organismo, como decía, ayudando a que atraviesen epitelios, a que lleguen a las células, incluso el interior de la célula, cosa que muchos fármacos no pueden hacer. El aspecto físico externo de las partículas es el que aparece en este tubo, es decir, que es nada, una suspensión coloidal, translúcida, y cuanto más pequeña es la partícula, menos la vemos, lógicamente, a nuestro ojo, ¿no? Bien, pues con este tipo de partículas resulta que pretendemos diagnosticar y curar enfermedades y prevenirnos frente a enfermedades. Nosotros no trabajamos en el mundo del diagnóstico, pero sí en el mundo del medicamento como tal para tratar enfermedades y vacunas para prevenir enfermedades. Y estos son los ámbitos en los que estamos trabajando al día de hoy. Cáncer, Alzheimer, regeneración de menisco y tratamiento de enfermedades autoinmunes e infecciosas. Y alguien puede pensar, a veces me lo han preguntado cuando me han hecho alguna entrevista, pero ¿cómo es posible que trabajéis en tantos ámbitos? ¿No se puede saber de todo? Efectivamente, sabemos muy poco de cáncer, muy poco de Alzheimer y poco de todo, pero colaboramos con gente que sabe mucho sobre estos ámbitos, de tal manera que prácticamente todos los proyectos que nosotros desarrollamos son multidisciplinares y nuestra aportación radica en diseñar esos vehículos que van a ayudar a esos fármacos a ejercer su acción. Pero en cáncer colaboramos con oncólogos, en particular con el Clínico de Santiago, pero con otra gente. En Alzheimer, pues formamos parte de un consorcio europeo y un poco así con todo, ¿no? Grandes consorcios. Entre otros, colaboramos con África, que me sigue a continuación. Bien, entonces hablemos del cáncer, por ejemplo. El diagnóstico, cáncer metastásico, el gran problema, evidentemente, y sobre todo si hablamos de cánceres como páncreas, como pulmón. La verdad es que esto, aparece ahí la foto, es verdad, yo creo que el que más y el que menos, muchos de nosotros hemos pasado por esa circunstancia, ¿no? Que vas al hospital y te dicen, pues tu madre, en mi caso, tu marido, tanta gente que sufre este problema. Y bueno, sigue sin poder tratarse. El cáncer de páncreas, la supervivencia es mínima y el de pulmón con la inmunoterapia mejoró un poco, pero aún así dificilísimo de tratar. Bueno, pues nosotros estamos convencidos de que la nanotecnología farmacéutica puede ayudar en ese sentido. ¿En qué medida puede ayudar? Bueno, pues de entrada aquí veis en esta fotografía células cancerígenas con partículas en su interior
que contienen fármacos antitumorales. De entrada, estas nanopartículas nos permiten dirigir el fármaco hacia las células tumorales y metastásicas, reduciendo así los efectos sistémicos adversos, porque como bien sabéis, el gran problema de la quimioterapia es que el fármaco llegue al lugar de acción, que llegue a la diana, ¿no? Bueno, pues esto se puede conseguir en cierta medida con las nanopartículas. Por otro lado, nuestro proyecto más, aquí tengo un error, anticuerpos, nuestro proyecto más reciente, en el que estamos muy involucrados, es en el de facilitar el acceso de los anticuerpos monoclonales a dianas intracelulares. Quizás sepáis que las nuevas terapias del cáncer, lo que le llaman terapias dirigidas, terapias personalizadas, se basan en el uso de estas moléculas poderosas que son los anticuerpos monoclonales. Bueno, pues todas las terapias basadas en anticuerpos comercializadas al día de hoy, todas van dirigidas a dianas extracelulares. Pero curiosamente, la mayoría de las dianas del cáncer son intracelulares. Y ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque el anticuerpo no es capaz de atravesar la membrana celular y llegar al interior de la célula. Bueno, pues nosotros conseguimos que ese transporte al interior de la célula sea efectivo. De este modo, bueno, pues conseguimos reducir el tamaño del tumor, como aparece ahí, y efectivamente llegar también a células metastásicas. Ese era el caso del cáncer. Hablemos de otro tema, Alzheimer. Aquí estamos en un consorcio europeo intentando tratar el Alzheimer con terapia génica, RNA interferente. Bien, el Alzheimer nos voy a describir la patología, yo creo que más o menos la conocemos, y bueno, pues es una patología que al día de hoy no tiene tratamiento, de tal modo que la industria farmacéutica se está planteando el uso de terapia génica. Claro, el problema con la terapia génica, también muy poderosa, aquí tenéis las moléculas, es que estas moléculas, que son grandes y muy polares, son incapaces de atravesar barreras. Y por supuesto, de llegar al cerebro, ni pensarlo, porque habría que atravesar la barrera hematoencefálica y eso para una cadena de un polinucleótido de RNA es imposible. Bien, entonces nosotros aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues explorando una nueva vía de administración. Como la barrera hematoencefálica sangre-cerebro es muy difícil de superar y nosotros tenemos mucha experiencia en la administración de fármacos por vía nasal, nos hemos propuesto transportar estas cadenas de RNA de la nariz, administramos una gota de la nariz al cerebro, porque como veis aquí, la nariz se comunica con el cerebro perfectamente. Entonces aquí tenéis ilustrada la barrera, que no es que sea fácil de pasar, pero hemos diseñado unas nanopartículas que condensan a este material genético RNA y lo transportan hacia el cerebro. Bueno, obviamente todo lo que os cuento, a ver, está en fase experimental preliminar, todo en animales de experimentación, pero bueno, ya hemos publicado un trabajo en el que ponemos de manifiesto cómo el RNA puede ser transportado a nivel cerebral haciendo uso de nuestras partículas. Y luego el tema este que nos ha traído un poco locos en los últimos meses, como os podéis imaginar. La verdad es que mi grupo de investigación lleva trabajando en vacunas desde que yo hice mi postdoc hace 30 años en el MIT, porque efectivamente ese fue mi tema de postdoc y desde entonces pues llevo trabajando en la formulación de vacunas, en el desarrollo de nuevas formas de administración por vía nasal, por vía parenteral y este fue el ámbito, tengo que decir, que me llevó a unirme a colaborar con África también, o sea que tenemos unos cuantos artículos y ha sido un placer colaborar con ella. Bueno, pues hemos trabajado con muchas vacunas, con la OMS, con la Fundación Gates, como decía Alicia, y la última vacuna en la que hemos trabajado es una vacuna frente al SIDA, de la que ahora se habla mucho, ¿no? Porque la gente dice, oh, si tanto ha costado desarrollar una vacuna para el SIDA, ¿cómo va a hacerse ahora, a lograrse una vacuna para COVID en poco tiempo? Y bueno, la verdad es que no es fácil, pero ahí estamos. Bueno, con respecto a la vacuna frente al SIDA, formamos parte de un consorcio con Estados Unidos y Canadá y son los canadienses los que descubrieron
que quizás en lugar de un solo antígeno necesitábamos un cóctel de varios antígenos, que son pequeños péptidos en realidad, son como trozos de proteína, es decir, que en lugar de coger la proteína grande, se han cogido trocitos de proteína que se cree que pueden ser más inmunogénicos y menos tóxicos. Entonces nos dijeron, bueno, los trocitos de proteína, cada uno es distinto, y si los administramos así tal cual, cada uno va a ir por su lado. Queremos que vayan todos juntos. Entonces nosotros empaquetamos estos diferentes antígenos en el mismo tipo de partícula y los administramos. Los administraron nuestros colaboradores que saben mucho de inmunidad y de vacunas. Solo por mostraros un gráfico, porque sí que llevamos bastantes años y hemos llegado a monos, porque el mono es el mejor a macacos, es el mejor animal para experimentar con vacunas, pero lógicamente no siempre es fácil. Y fijaos, en este gráfico lo que muestro es que tras la administración de 12 pequeños antígenos en nuestras nanopartículas, los monos, el 80% de los monos resistieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 challenges, retos, porque para ver si una vacuna antiviral funciona, no vale solo con generar anticuerpos, y de eso sabe África mucho más que yo, sino hay que demostrar que se responde al reto, es decir, que te inyectan en el virus, como se hizo con los monos, se les inyectó y aún así no se infectaron, estaban totalmente protegidos. Bueno, este nivel de cobertura es muy alto, porque os voy a decir, el gran problema con el SIDA, claro que ha habido varias vacunas en ensayos clínicos e incluso alguna llegó a fase 3, pero el problema era, por eso no se han comercializado, que el nivel de cobertura, de protección, era bajo. Pues el máximo que se logró fue del 30%. Claro, si nos administran la vacuna COVID a todos y solamente el 30% estamos protegidos, es un problema. Eso es lo que ha pasado con la vacuna del SIDA. Pero bueno, no me queda mucho más tiempo y creo que quizás la pregunta que os hagáis muchos de vosotros es, bueno, ¿y todo esto cómo se consigue? ¿Cómo se trabaja en el laboratorio de María José? Bueno, pues trabajamos, os voy a contar un poquito de lo que hacemos. Aquí tenéis una ilustración del tipo de partículas que formamos, ¿no? Y hay un núcleo y una cubierta, 2 cubiertas, 3 cubiertas. Yo suelo decir que en realidad las nanopartículas no son cajas en las que introducimos el fármaco, no son cápsulas en las que introducimos el fármaco, es como vestir el fármaco o un conjunto de moléculas de fármaco, vestirlos de una envoltura que le da las propiedades que nosotros queremos. Por lo tanto, cada fármaco requiere su vestido, requiere su envoltura. Y aquí veis varios tipos en el microscopio electrónico de transmisión de nuestras partículas y veis cómo el núcleo y la cubierta cambian. Normalmente el núcleo depende de las características físico-químicas de la molécula activa, del antígeno o del fármaco. Y la cubierta depende pues, de las barreras biológicas que hay que superar. Si queremos llevar el fármaco a nivel intracelular, si queremos administrarlo por vía oral o por vía inyectable, es decir, todo eso, las barreras van cambiando y el conjunto de elementos en torno al fármaco también tienen que ir cambiando. Aquí tenéis una serie de partículas que hemos desarrollado en nuestro laboratorio y que ilustramos así. Veis estructuras muy variadas y bueno, aquí tenéis la estructura del coronavirus y veis que en realidad se parece mucho a nuestras partículas. Es decir, que nosotros, en realidad, cuando preparamos estas partículas, estamos simulando el comportamiento de una partícula viral. Y la partícula viral está especializadísima en transportar RNA a las células. Y eso es lo que nosotros hacemos de forma sintética. En el caso de la vacuna COVID, esa es la estructura que tenemos, la de abajo. Es decir, utilizamos una vacuna RNA mensajero, bueno, o ARN en español, mensajero, que introducimos en una partícula. Y esta partícula ha de ser capaz de llevar el ARN mensajero al interior de las células para que allí se produzca el antígeno y obtengamos la respuesta inmunitaria correspondiente. En estas partículas, además del RNA, que va por aquí,
podemos introducir agentes que potencian la actividad del antígeno y, bueno, y va protegido por una proteína protectora, lo mismo que el virus también lleva proteína por fuera. Bueno, pues eso es lo que estamos intentando hacer. Y lo importante es que estas partículas sean internalizadas. Esta foto creo que es de África. Aquí lo que estamos viendo son macrófagos, es de la tesis de José Vicente. Macrófagos donde hemos marcado el citoesqueleto en verde y las nanocápsulas en rojo. Y veis cómo nuestras nanocápsulas efectivamente son capaces de entrar en el interior de los macrófagos, que es lo que necesitamos para que una vez allí el ARN traslade la información, se produzca el antígeno y luego tengamos la respuesta frente al antígeno. Un poco contaros dónde estamos con la vacuna COVID. La verdad es que hice esta diapositiva, la presenté allá por mayo en la universidad, o no, en la academia también, sí. Y daba los diferentes pasos, ¿no?, que íbamos a seguir. Yo formo parte de un consorcio en el que hay gente de, bueno, Mariano Esteban, del CSIC, Felipe García es el coordinador del IDIVAPS de Barcelona, también la Universidad de Barcelona, la Pompeu Fabra y la Universidad Libre de Bruselas. Entre todos, bueno, cada uno especialista en un ámbito, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad de Barcelona, con inteligencia artificial, se diseñó el inmunógeno y, por tanto, el RNA que queríamos producir. Estamos trabajando con una mezcla de 2 RNAs distintos. Se ha procedido ya a la fabricación, eso lo hacen los belgas, del RNA, todavía GLP, no en muy alta escala, pero ya existe una empresa española encargada de la fabricación a gran escala. En mi laboratorio en Santiago lo que hemos hecho ha sido diseñar nanopartículas para transportar el RNA. Os puedo decir que llevamos 6 personas trabajando desde, bueno, pues, desde principios de abril, que hemos probado cientos de partículas y finalmente hemos dado con algunas partículas que efectivamente tienen una buena capacidad de transfección, tanto in vitro como in vivo. Las hemos validado también en células dendríticas y justo ahora estamos en la etapa 5, es decir, valorando la actividad inmune en ratones. A partir de ahí, bueno, pues se procederá al escalado y a los ensayos clínicos. No pinta mal, pero no puedo dar datos todavía, no me quiero arriesgar, pero sí que es cierto que algo que quería destacar es que, bueno, esto ha sido una experiencia increíble para mi grupo de investigación, que nuestra forma de trabajo ha sido muy distinta a la habitual, porque, como bien sabéis, un método científico, tienes hipótesis, vas dando pasos en función de los resultados, vas tomando decisiones. Aquí hubo que ir trabajando en paralelo con todas las opciones, ¿no? Es decir, que desde el principio ya trabajando con materiales grado GMP de alta calidad, desde el principio en contacto con la Agencia Española de Evaluación de Medicamentos y Productos Sanitarios, es decir, que los aspectos de escalado, de liofilización, todo desde el principio se tuvo en cuenta. Una forma de trabajar muy distinta, apasionante, pero con una presión muy grande, como os podéis imaginar. Y bueno, hay gente que se cree que preparar nanopartículas, esto de nano suena sofisticado. Nosotros trabajamos muchísimo para que este procedimiento sea lo más sencillo posible. Y os puedo decir que las partículas de la vacuna del coronavirus pues es algo parecido a esto que veis aquí. Mezclamos 3 fases y ya tenemos las nanopartículas. Claro, para llegar a esta receta tan aparentemente sencilla hay mucho décadas de trabajo, ¿no?, detrás. Pero es muy importante para que llegue a clínica que la tecnología para la fabricación sea muy sencilla y ese es nuestro empeño. Y bueno, yo creo que esto es un vídeo que tomé, pero ya me he pasado del tiempo y termino como me gusta terminar con esta foto de mi sitio más bonito de Galicia, la playa del Vilar, que digo yo, bueno, superando barreras, eso es lo que hacemos con nuestro trabajo y también es lo que intentamos hacer con las partículas, superando barreras biológicas. Nada más, muchísimas gracias a mi grupo de investigación, porque imaginaos 20 personas trabajando, es mucha gente
y de verdad que estoy muy agradecida porque yo lo presento y parece mío, pero es un trabajo de todos. Gracias a todos y gracias a los que me estáis escuchando. Encantada de responder a vuestras preguntas. Muchas gracias, José, por esta brillante presentación y por ajustarte muy bien al tiempo que habíamos acordado. Y bueno, y ya de paso también animo o recuerdo a los participantes que vayan escribiendo las preguntas que consideren para después trasladárselas a María José al final de la charla. Bueno, como terminó María José ya hablando un poco del COVID, pues da pie a introducir a la siguiente ponente y a la siguiente charla, a la doctora África González Fernández, que nos va a hablar de inmunidad frente al COVID-19. Bueno, también una breve reseña de su currículum. La profesora África González es catedrática de inmunología en la Universidad de Vigo. Se puede decir que ha sido la fundadora de la primera área de inmunología en Galicia. Entonces, quiero decir que esto es un aspecto importante que quiero destacar. Desde 2016 ejerce el cargo de presidenta de la Sociedad Española de Inmunología. Es doctora por la Universidad de Alcalá y también quiero destacar que se puede considerar un privilegio que tuvo la oportunidad de trabajar en el Centro de Biología Molecular de Cambridge, en el Reino Unido, con el doctor Milstein, que sabéis que es el premio Nobel, recibió el premio Nobel por el desarrollo de la técnica para la obtención de anticuerpos monoclonales a partir de células inmortales. También durante 10 años, desde el 2009 hasta el 2019, ha sido directora del Centro de Investigación Biomédica, el CINBio, que es un centro singular perteneciente a la Universidad de Vigo. Bueno, además de su extraordinaria producción científica en términos de publicaciones, patentes, etcétera, proyectos que no voy a mencionar, quiero destacar también su faceta emprendedora. Ha sido cofundadora en el 2009 de la spin-off Nano Immunotech, que es una empresa especializada en la síntesis y funcionalización de nanopartículas y su uso en biosensores. También, por último, decir que la doctora África González es miembro de la Real Academia de Farmacia de Galicia. Bueno, con esta breve reseña del currículum, pues os dejo con la conferencia de África González. Muchas gracias por la invitación. También dar la enhorabuena a María José, que creo la presentación que ha hecho ha sido realmente muy buena. Y bueno, voy a ver si puedo bien compartir pantalla y que no tenga problemas. Vamos a ver si se puede ver bien. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, pues cuando planteamos las charlas, pensamos que podía ser interesante resolver dudas y actualizar qué es lo que se conoce con respecto a la inmunología en la infección por el SARS-CoV-2, lo que se conoce como la COVID-19. Bueno, es un virus que es un coronavirus. Su origen tiene una similitud con el virus que afecta a los murciélagos y los estudios lo postulan que debió de comenzar como hace 40, 70 años infectando a los murciélagos. No se conoce el mamífero intermedio, que habitualmente hay un animal intermedio entre los virus que infectan los murciélagos y los coronavirus que infectan al hombre, y aunque se han planteado algunos mamíferos como el pangolín y otros, todavía no se sabe. Tiene un contagio en torno a 3, es decir, una persona infectada contagia a 3, tiene un tiempo de incubación entre 5 a 6 días y los síntomas aparecen alrededor del día 11. A diferencia de cosas que se han ido diciendo, de si los niños infectan más o menos, la carga viral es bastante semejante en las distintas edades. Por tanto, la capacidad infectiva es muy parecida en todas las edades. Es un virus muy grande, es de tipo RNA, como comentaba la doctora María José Alonso, y por ser este virus tan grande y esta cantidad de RNA que tiene, es capaz de corregir errores y por tanto es un virus que tiene muy pocas mutaciones. Sin embargo, del virus que surgió en China,
que veis aquí en marrón, hubo una mutación en una posición concreta en la 614 y el virus que se ha extendido prácticamente por toda Europa tiene ya esa mutación. Y algunos artículos indican que incrementa la infectividad del virus, pero no su virulencia. Es decir, el virus tiene más capacidad de infectar, pero no es que sea más virulento. Se han identificado siete clades que se han estudiado y se han secuenciado más de 70.000 virus en este tiempo, desde que se conoció en China, en Wuhan, este nuevo virus. Lo que sabemos es que nuestro sistema inmunitario es capaz de, en el 85% de los casos, las personas cursan con cuadros asintomáticos o muy leves. Hay un 10% que tienen síntomas moderados o graves y hay un 5% de personas en situación crítica y aproximadamente hay un 3% de muertes. Con los datos más actualizados, hay más de 33 millones de casos de PCRs positivas y más de 1 millón de muertes. La muerte está muy relacionada, y es lo que vamos a comentar ahora, con una situación de hiperinflamación, sobre todo a nivel pulmonar, y también un fallo sistémico, que es lo que lleva a la muerte. En España hay 758.000 personas positivas y hay más de 31.000 fallecidos, pero si al inicio de la pandemia, estos son datos de mortalidad, al inicio de la pandemia había en torno a un 11%, porque se testaban menos personas con la PCR, ahora estamos aproximadamente en un 0,6%, muy parecido a otros países europeos como puede ser Alemania. Eso es porque se están detectando más positivos, se están tratando más tempranamente, se conoce también más de la enfermedad y cómo manejar a los pacientes. Por ahora las UCIs no están colapsadas, se previene la formación de los trombos, pero esto puede cambiar conforme si tenemos una segunda ola descontrolada. De hecho, la pandemia del 18, la mal llamada pandemia de gripe española, la segunda ola fue más mortal que la primera. Por tanto, tenemos que estar muy pendientes de qué es lo que está pasando conforme se van viendo incrementos de casos positivos, pues al cabo del tiempo hay más gente hospitalizada y más gente en la UCI. Y bueno, pues ya habéis oído pues lo que está pasando también en otras comunidades, pues como puede ser la de Madrid. ¿Qué sabemos del coronavirus? Como ya ha mostrado la doctora María José Alonso, es un virus que tiene RNA y tiene una especie de tachuelas en la superficie que le da una forma de corona y por eso tiene el nombre de coronavirus. Para entrar en las células necesita de la ayuda, por una parte, de un receptor que se conoce como AC2, pero también de unas proteasas que abren a la proteína, como es la furina, pero es muy importante esta proteasa para que finalmente pueda entrar en el interior. Y como veis, se fusiona con la membrana e inyecta el RNA en el interior de la célula. ¿Cuál es la función de este receptor? Bueno, pues el AC2 está muy relacionado con un sistema que controla la tensión arterial y que es el sistema renina-angiotensina. La función de este receptor en realidad es como unas tijeras, es una enzima que va a cortar la angiotensina 2 y lo deja en unos péptidos pequeños que, actuando sobre receptores en la superficie de muchos tipos celulares, lo que va a producir son efectos contrarios a este otro receptor. Si este receptor inducía vasoconstricción, inflamación, coagulación y fibrosis, sobre este receptor el efecto que tiene es inverso. Entonces, ¿qué ocurre si tenemos una infección por un virus que interacciona con el AC2? Normalmente tenemos una homeostasis, un control entre un tipo de receptor y otro, y por tanto tenemos un cierto equilibrio entre el efecto de un receptor y otro. Pero cuando tenemos la infección por el SARS-CoV-2 que se une al AC2, se pierde receptores del AC2, que serían los verdes, y por tanto estaríamos ganando en un proceso, estaría desequilibrado este sistema renina-angiotensina y tendríamos procesos inflamatorios, de coagulación, fibrosis,
por ahora independientes completamente del sistema inmunitario. Por tanto, el virus per se nos puede producir ya cuadros inflamatorios. El sistema inmunitario, ¿qué es lo que ve? Bueno, pues su función es detectar patógenos, señales de peligro y montar una respuesta de defensa frente a esos patógenos o señales de peligro. Mientras que células dañadas o en el caso de la microbiota, el feto, pues el sistema inmunitario lo tiene que tolerar. Hay un mecanismo de tolerancia, de no dañar elementos propios. Hay tres brazos de la respuesta inmunitaria, que por una parte es la inmunidad innata, que es la primera en actuar, la que rápidamente en las primeras horas actúa, y después tenemos una respuesta ya más tardía, inmunidad específica, que no solo vamos a tener la producción de anticuerpos a partir de los linfocitos B, sino que también vamos a tener células efectoras de linfocitos T que se expanden, proliferan, se dividen y serían como francotiradores muy específicos que ya van a destruir el patógeno, en este caso el virus, de forma muy específica. Bueno, con respecto a la inmunidad innata, lo que se sabe es cuando entra el virus, hay muerte celular, hay este proceso de inflamación que veíamos. Cuando entra el RNA en el interior de la célula, puede unirse a unos receptores que se llaman receptores parecidos al TOL, se llaman así, no se traducen, receptor parecido al TOL, en el caso este es el número 7, que es capaz de detectar que este RNA es vírico. Como consecuencia de esta interacción, la célula que está infectada avisa a las células vecinas liberando interferones. Y las células vecinas es como si cerraran la puerta y las ventanas, paran su síntesis proteica y por tanto para la producción de virus. También activa a los glóbulos blancos, estos interferones, y también células cercanas pueden morir por apoptosis. Si falla este TLR7 o fallan los interferones, pues tanto defectos genéticos que afecten a uno o a otro o personas que desarrollen anticuerpos frente al interferón, como ha sido recientemente publicado y que han aparecido grupos españoles trabajando en este artículo, bueno, pues esto está relacionado con una mayor gravedad, porque es muy importante esta respuesta de los interferones de forma temprana. Posteriormente se pondría en marcha el sistema inmune innato y finalmente el sistema inmune específico. La inmunidad innata está preparada para actuar, es muy diversa, puede hacer muchas cosas como fagocitar, liberar sustancias solubles para llamar a otras células. Pueden ayudar a las células T a decirles y a dirigirles y enseñarles trozos y fragmentos del patógeno. También pueden matar directamente a las células infectadas, como las células NK y otras funciones. De forma que tenemos toda una batería de células de inmunidad innata que van a ayudar en la respuesta frente al virus. Por tanto, estos son los primeros que van a actuar cuando entra un virus. Los macrófagos son muy plásticos. Esto significa que dependiendo de los estímulos, se pueden dirigir hacia un estado más proinflamatorio, produciendo sustancias que van a movilizar la inflamación, o bien hacia un estado más antiinflamatorio o de reparación del tejido. Bueno, pues también tiene que haber un cierto equilibrio siempre cuando hay un proceso infeccioso, tiene que no haya demasiada inflamación o que no haya demasiada reparación porque tendríamos un proceso de fibrosis. Entonces, ¿qué ocurre si tenemos un exceso de esas sustancias proinflamatorias? Pues se conoce, y fijaros que se habla de tormenta de citocinas. Vamos a tener una variedad como los rayos, el aire, el agua o el granizo, las nubes. Bueno, pues vamos a tener todo un conjunto de elementos que van a producir lo que se conoce como distrés respiratorio desde el punto de vista médico, es una afectación sobre todo a nivel pulmonar, también fallo multiorgánico, a veces se forman coágulos en el interior de los vasos, que es lo que lleva y condiciona la gravedad y la muerte.
¿Podemos hacer algo frente a esta tormenta de citocinas? Pues los inmunólogos con la inmunoterapia, y en esto el doctor Milstein, con el que estuve trabajando, fue la persona que desarrolló los anticuerpos monoclonales. Bueno, pues hay anticuerpos que se pueden utilizar para bloquear estas sustancias tan proinflamatorias que son las citoquinas o citocinas, o también podemos utilizar elementos, bien anticuerpos o otras proteínas que son capaces de bloquear los receptores. Por tanto, se están empleando en algunos casos con muy buenos resultados en estos pacientes con distrés respiratorio estos elementos para bloquear esta tormenta de citocinas. También hay células que se llaman asesinas naturales, que están preparadas para matar. Nuestras células sanas están protegidas porque les mandan señales negativas, está diciendo continuamente a la célula NK no me mates, que soy propia. Pero si una célula se infecta con un virus o es tumoral, no le da esa señal y esta célula, natural killer, que tiene gránulos líticos, los libera y abre poros, realmente es como si disparara, y abre agujeros en la membrana de esta célula diana. Se han implicado a estas células innatas también en la formación de trombos y se han encontrado en autopsias muchos coágulos en el interior de los vasos y han implicado tanto a los neutrófilos como a los macrófagos, y una de las terapias que también se está utilizando es evitar esa coagulación con anticoagulantes. Bien, y la última etapa sería el sistema inmune específico, pero ya vemos que por una parte podemos detectar ese RNA y producir interferones, tenemos muchas células del sistema inmune innato y lo que ya serían una respuesta a más largo plazo y que puede generar memoria, y que serían esto como francotiradores muy específicos, estamos hablando de los linfocitos T, de los linfocitos B y de la producción de anticuerpos. Los anticuerpos es lo que más fácil es de estudiar y son los que se han estudiado en la seroprevalencia, estudiando sobre todo los anticuerpos de tipo IgM, que son los que aparecen más tempranamente, y los anticuerpos IgG, aunque también es muy importante la inmunoglobulina A porque es la que nos protege en las mucosas, en todo el tracto respiratorio, en el tracto digestivo, etc. Entonces, una de las cosas importantes que tiene el sistema específico es que puede desarrollar memoria. En este caso se muestra pues, de células citotóxicas después de que ha entrado el virus. Hay una expansión de linfocitos citotóxicos que tienen este marcador, se conoce como CD8. Después de esta gran expansión hay muchas células que mueren, se contrae y quedan unas células de memoria que se pueden mantener durante años como células de memoria y pueden estar durante mucho tiempo circulantes en nuestro organismo. Y lo mismo ocurre con los linfocitos B. Podemos tener células de memoria que inicialmente producen un tipo de anticuerpo, como es el IgM, como vemos aquí, es el primer anticuerpo que se forma, pero al cabo de los días se generan lo que se conoce como cambio de clase. Podemos tener anticuerpos de otro tipo, como pueden ser las IgGs, y células plasmáticas también de larga vida, que se van a distintos sitios, a la médula ósea, se van a las mucosas o se van al bazo, y podemos tener incluso células plasmáticas produciendo anticuerpos durante mucho tiempo, incluso durante toda nuestra vida. Entonces, esto hace que la IgG se pueda mantener durante mucho tiempo. Pero además tenemos células de memoria, por tanto, si vuelve de nuevo el patógeno, vamos a tener una respuesta más rápida, de mayor magnitud y con ya producción de anticuerpos, sobre todo de tipo IgG. Esto es gracias a que tenemos células de memoria, en este caso linfocitos B, que son capaces de volver a ver el virus y volver a amplificarse, volver a dividirse para formar muchos anticuerpos. Y una vez que tenemos los anticuerpos, ¿qué hacen? Bueno, pues pueden hacer muchas cosas. Pueden neutralizar el patógeno, de forma que impiden que puedan entrar en el interior de las células porque bloquean la superficie.
También pueden formar inmunocomplejos y hace que los macrófagos lo fagociten, destruyan el virus internalizándolo gracias a los anticuerpos. También hay determinados anticuerpos que abren poros en la membrana de las células, sobre todo fundamentalmente en pues, bacterias, y también ayudan a las células NK, y estos anticuerpos le dicen a esta célula: mátame, es que estoy infectada. La función que tienen estos anticuerpos es dirigir a la célula asesina para que mate a las células infectadas. Entonces, más o menos el proceso, pues entraría el virus. Hay unas células que son las dendríticas que van a tener capacidad de moverse, van a ir al ganglio cercano, van a presentar trozos, fragmentos de ese virus a los linfocitos, unos linfocitos helper, que van a ayudar a unas células precitotóxicas a activarse, y estas células ya citotóxicas, como veis aquí en el esquema, estas células citotóxicas ya van a matar a la célula infectada. Pero también hay cooperación entre los linfocitos T y los linfocitos B, se van a formar anticuerpos y estos anticuerpos van a circular por todo el organismo y van a poder llegar a hacer los efectos que decíamos de neutralizar al patógeno o favorecer la fagocitosis. Entonces, sabemos que las personas infectadas con el SARS-CoV-2 no solamente desarrollan anticuerpos. En este estudio que fue publicado en Cell, se encontraron que el 100% de las personas tenían anticuerpos de tipo IgG frente a la proteína de superficie, a la de espícula o spike. El 80% tenían anticuerpos IgA frente a esta proteína. Pero cuando miraron los linfocitos, los helper, que tienen este marcador, el CD4, el 100% de las personas infectadas tenían linfocitos helper que reconocían distintas partes del virus, no solo la de superficie, sino también otros antígenos, como el M, el N, etc. Y también tenían en un 70% de ellos linfocitos citotóxicos. Por tanto, la infección no solo induce la producción de anticuerpos, sino que también induce la activación de los linfocitos helper. Pero además, una cosa muy interesante en este artículo fue que incluso personas que no se habían expuesto al virus, tenían células guardadas de los años 2015 al 2018, antes de que llegara el virus, y vieron que también tenían linfocitos que reconocían al SARS-CoV-2. Un 50% de estas personas tenían linfocitos CD4 que reconocían distintas partes del virus y un 20% de linfocitos CD8. Y lo que ellos postularon fueron que seguramente infecciones por otros coronavirus del catarro común y que estamos expuestos anualmente con mucha frecuencia a estos coronavirus, pues estarían dando una respuesta que podría ayudar a reconocer también este coronavirus del SARS-CoV-2. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar la memoria inmunológica? Bueno, por una parte, por vía natural, pues pasando la infección, o bien vacunando, utilizando distintas estructuras, bien el patógeno atenuado, muertos, subunidades, toxinas, etc. Pero la idea es no desarrollar la enfermedad. Bueno, se sabe que los linfocitos T y B de memoria usualmente alcanzan su máximo al mes y que pueden mantenerse durante largos periodos, pero todavía no sabemos qué va a pasar con el SARS. ¿Cuál sería la vacuna perfecta si queremos desarrollar una? Bueno, pues que el sistema inmunitario, para el sistema inmunitario lo que necesitamos es una vacuna segura, que proteja de la infección y que dé memoria de larga duración. Pero desde el punto de vista del paciente, pues que no le duela, que no tenga efectos secundarios, si pueden ser varios patógenos a la vez o incluso una vacuna universal, pues mejor, ¿no? Para los gobiernos, pues que sea una vacuna barata y de fácil distribución para que pueda llegar con facilidad a toda la población. Pero desde el punto de vista de toda la sociedad, lo que nos interesa es la erradicación global del patógeno. Y lo que tenemos que decir es que aunque se han avanzado mucho en las vacunas, solamente se ha erradicado una enfermedad en todo el planeta, que es la viruela.
Estamos muy cerca de erradicar la polio, pero aunque llevamos bastantes años con las vacunas, no hemos sido nada más que capaces de erradicar una de ellas. Se han empezado a desarrollar una carrera de las vacunas y yo nunca antes había escuchado pues, la vacuna británica, la vacuna americana, la vacuna rusa, la vacuna china. Incluso los rusos han llamado a su vacuna Sputnik, ¿no? Parece que es como una carrera espacial. En realidad, no deberíamos de estar hablando de una carrera desde el punto de vista político, sino que lo que tenemos que conseguir es una vacuna para proteger desde el punto de vista inmunitario a la sociedad. Las etapas para hacer una vacuna, que la doctora María José Alonso ya ha indicado algo, por una parte hay una etapa de laboratorio que a veces pueden ser de muchos años. Posteriormente hay unos ensayos preclínicos que habitualmente se emplean 2 modelos animales, suele ser ratón, mono, o otras veces pues, se utilizan cobayas o otros tipos de modelos. Y luego ya se inician ensayos clínicos en humanos. Se hace una primera fase 1 con poca gente que se evalúa la toxicidad y también la dosis. En la fase 2 se evalúa respuesta inmunitaria y la seguridad. Y en la fase 3 ver si verdaderamente hay protección, ya se necesitan en miles de personas, pero se sigue evaluando la seguridad. Finalmente se aprueba y ya se puede utilizar en miles de personas. Entonces, si queremos agilizar el proceso de hacer una vacuna rápido, ¿qué es lo que se está haciendo ahora mismo? Bueno, pues las estrategias para acelerar la vacuna, por una parte se están intentando hacer vacunas sencillas en tecnología y en producción, como son por ejemplo vacunas de RNA o de DNA. Evitar la utilización del virus completo. ¿Por qué? Porque el virus necesita crecerse y si queremos tener vacunas para gran cantidad de población, trabajando con el virus vivo o virus atenuado, va a ser mucho más difícil hacerlo de forma rápida. Otra manera es eliminar los ensayos preclínicos y sabéis que muchas vacunas han pasado directamente de la etapa de laboratorio a los ensayos clínicos sin pasar por modelos animales. En los ensayos clínicos se está probando en la mayor parte de los casos una única dosis, aunque se saben que las vacunas habitualmente de DNA, por ejemplo, dan menos respuesta y seguramente se necesitaría más de una dosis. Otra cosa que se está haciendo es solapar las fases. En vez de esperar a ver la fase 1 o la fase 2, bueno, pues se van solapando y se van haciendo simultáneamente. Y las farmacéuticas están produciendo la vacuna sin finalizar aún los ensayos, sin saber si va a ser útil o no. Pero lo que se ha prometido, y de hecho han llegado a un acuerdo, es que estas vacunas tienen que mantener la seguridad y, por supuesto, la eficacia. Y en el caso de la aprobación se está intentando agilizar los trámites, compromisos de compra por parte de los estados. Sabéis que tiene que haber un compromiso público-privado, ya que si se dejara solo a las farmacéuticas hacer vacunas, seguramente no las harían porque no les compensa económicamente. Entonces se hace un compromiso público-privado donde los gobiernos estipulan y dicen más o menos la reserva de vacunas que quieren comprar. Y luego hay que decidir a qué grupos vacunar, ¿no? Y pues las personas mayores, sanitarios, cuidadores, etc. ¿Qué nivel de respuesta inmunitaria de las vacunas queremos conseguir? Bueno, lo que la mayoría de las vacunas lo que quieren es intentar, emular al patógeno, engañar al sistema inmunitario. Y por tanto, un patógeno atenuado es el que va a dar el mejor nivel de respuesta, el nivel 1. Vamos a tener respuestas tanto humorales como celulares y respuestas de memoria. Si ya tenemos un patógeno muerto, ya vamos a perder parte de la respuesta inmunitaria. Y esto pues hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, las mejores respuestas es cuanto más similar sea al patógeno original. De las vacunas que hay actualmente en el calendario vacunal, son de patógenos atenuados, muertos, de subunidades o de carbohidratos. No hay ninguna de ADN ni de ARN. De los tipos de vacunas que están actualmente frente al COVID-19, hay 40 en fases clínicas
tal como aparece en la página web de la Organización Mundial de la Salud, y que tendrían, por una parte, el uso de vectores virales. A veces se utilizan, por ejemplo, adenovirus, que producen catarros comunes, y dentro de ese vector viral se introducen secuencias del virus. Bueno, pues actualmente hay 9 candidatas utilizando vectores virales, entre ellas, por ejemplo, la de Oxford y la empresa AstraZeneca, y también Janssen. Virus atenuado es una de las que está desarrollando el doctor Enjuanes con la doctora Isabel Solá en el CSIC, y también hay una empresa en India que está con un virus atenuado. Con las vacunas de RNA, actualmente pues hay 5 candidatas, una de ellas es la de Moderna, pero hay otras. Vacunas de DNA, hay 4 candidatas y una de ellas es del doctor Larraga también en el CSIC. Partículas parecidas a virus y también con nanomateriales, bueno, pues hay también 2 candidatas. Hay muchas que utilizan subunidades víricas sobre todo de la proteína de superficie, de la proteína Spike, y el virus inactivado. Hay actualmente 6 candidatas, la mayoría de ellas procedentes de China. Bueno, nunca antes se había puesto tantos investigadores a trabajar juntos, y ya habéis visto también la doctora María José Alonso, que está trabajando en una vacuna de tipo de RNA. Nunca tantos investigadores se habían puesto a trabajar juntos para intentar desarrollar una vacuna. Por tanto, bueno, ojalá que consigamos una vacuna pronto. Y si preguntamos cuánto dura la memoria inmunitaria, bueno, pues puede ser de larga duración, puede durar toda la vida. Por ejemplo, en el caso de la varicela, una persona pues tiene la varicela una vez y no la vuelve a pasar más. Puede ser corta, por ejemplo, en el caso de la gripe, pues hay que vacunar anualmente. La infección por coronavirus, se sabe que en el catarro común, una persona que se ha infectado con un coronavirus se suele reinfectar del mismo al año. En el caso del SARS-CoV-2, pues todavía no lo sabemos, pero se ha visto que algunos pacientes pierden anticuerpos, sobre todo con cuadros leves a los meses de la infección. Y en el caso de la memoria en la vacuna frente al SARS-CoV-2 todavía no lo sabemos, pero es posible que la vacuna dé una inmunidad superior a la que se desarrolla en la infección natural. Podría darse el caso de que la vacuna sea mejor, protegería más que incluso la infección natural. ¿Qué factores son los que más afectan a la respuesta inmunitaria? Bueno, pues hay unos factores intrínsecos como la edad, la genética, el sexo, comorbilidades, la previa exposición a vacunas. También depende del virus, claro, la carga viral, la virulencia, los mecanismos de evasión. Si hay factores extrínsecos, pues la exposición a tabaco, a drogas, a exposición al sol, fármacos, etc. Es muy importante el tema de la edad, porque el sistema inmunitario, que es en lo que estamos centrándonos hoy, sufre una desregulación con la edad avanzada. Hay menos células vírgenes, hay más células de memoria, pero para otros patógenos, y hay un estado más proinflamatorio. Y además las personas mayores suelen tener otras comorbilidades que se han visto que influyen negativamente en esta enfermedad. También el sexo es importante, se ha visto más mortalidad en hombres en todos los países. Las mujeres, al tener doble cromosoma X, se ha visto que hay algunos genes del sistema inmunitario que están en el cromosoma X y por tanto le da cierta ventaja de respuesta. También desde el punto de vista hormonal, las mujeres tienen más anticuerpos y por tanto más protección. Y también se ha visto que tienen mayor, también hay una relación con los receptores del AC2. Con respecto a las comorbilidades, lo que decíamos, la hipertensión, la diabetes, la hiperlipidemia y afectaciones coronarias, en este estudio en Estados Unidos, son los factores de mayor riesgo y asociados a las muertes. El 86% de las muertes tenían alguna de estas comorbilidades. También la genética, curiosamente, el grupo sanguíneo, se ha visto que el grupo sanguíneo O es protector.
El receptor hace, como decíamos que está en el cromosoma X, hay otras moléculas de histocompatibilidad, genes, por supuesto, que afectan a la respuesta inmunitaria. Concretamente, el TLR7, sin ir a buscarlo, hubo 2 hermanos en el que uno de ellos murió, dos personas jóvenes, y se hizo un estudio genético a los 2 hermanos y se vio que tenían una mutación en este gen que condiciona, como decíamos antes, la respuesta para la producción de interferón. Nosotros desde la Sociedad Española de Inmunología comentábamos que hay que intentar mantener un buen sistema inmunitario y para ello pues es importante el ejercicio, la nutrición, las vacunas, el sueño, evitar el estrés y también elementos que son muy inmunosupresores como es el tabaco y el alcohol. Y ya, ¿cómo podemos diagnosticar la infección por el virus? Bueno, pues por PCR lo que se identifica es el RNA viral, dura varias horas y se puede detectar aproximadamente a partir de la primera semana, durante estas 2 primeras semanas, la PCR sería positiva, pero después ya se haría negativa. Luego aparecerían los anticuerpos y podríamos ya estudiar los anticuerpos. Y más recientemente ha surgido una técnica que permite detectar el virus, proteínas del virus. Es una técnica muy rápida, es como un test de embarazo, donde se ven unas rayitas, hay una rayita control y una rayita test. Y bueno, hay un vídeo explicativo del Instituto de Salud Carlos III y es muy, muy sencillo la interpretación. Esto permite que personas incluso no muy expertas pues pudieran hacer este tipo de test. Sin embargo, la PCR requiere instrumental y personal adiestrado para poder hacerlo. Lo otro que podemos hacer es estudiar la respuesta inmune frente al virus mediante test inmunológicos. También con test parecidos al test de embarazo podemos estudiar si una persona ha desarrollado IgG o IgM, en este caso pues solo tiene IgM, estaría en una respuesta muy temprana. Pero también lo podemos confirmar por otras técnicas que requieren también técnicas de laboratorio más sofisticado, como es el ELISA o la quimioluminiscencia. Estos son los ensayos que se han utilizado para el estudio de seroprevalencia. Inicialmente un test que se llama de lateral flow, de inmunocromatografía, y posteriormente se confirmaba por ELISA. Si queremos estudiar esos linfocitos, tanto helper como citotóxicos que decíamos que también se generan, es más complicado, es mucho más complejo de analizar y de estudiar. Necesitamos equipos más sofisticados, cultivo de células, activación y análisis, digamos, que requieren laboratorios de inmunología ya más especializados. Y la inmunoterapia, ¿qué es lo que puede hacer en COVID-19? Bueno, pues hemos visto que en la tormenta de citocinas, si analizamos esas citocinas inflamatorias y las detectamos precozmente, pues podríamos bloquearlas con esos anticuerpos monoclonales o con otras proteínas que bloqueen esas citocinas. También las personas que han pasado la enfermedad pueden donar su plasma y van a transferir anticuerpos a personas que están enfermas. Se han desarrollado algunos ensayos clínicos con algunos datos que parecía que podían apoyar a que pues, esta medida podía ser útil, sobre todo en etapas tempranas, pasar los anticuerpos en etapas tempranas a los pacientes. Otra cosa que se puede hacer es bloquear el virus con anticuerpos dirigidos frente a esta proteína de la membrana, frente a la proteína Spike, para que no se pueda unir al receptor. Y, por supuesto, el desarrollo de vacunas que permitan pues, tener personas inmunizadas y evitar la transmisión de la infección. En el caso de este virus, a diferencia del virus del sarampión, que tiene un ratio de infección de sobre todo entre 12 y 15, es decir, una persona infecta a otras 15, necesitamos que prácticamente el 95% de las personas se vacunen. En el caso del COVID, en el caso del SARS-CoV-2, con en torno a un 60 o un 70% sería suficiente, ya que el ratio de infección está entre 1 y 3.
Bueno, hay más información sobre la inmunología en la pandemia. Hicimos dentro de la Sociedad Española de Inmunología un curso donde hay 27 seminarios que se hicieron vía streaming, que están abiertos y que se pueden escuchar. Y también hay muchos documentos que la Sociedad Española de Inmunología elaboró para pues, divulgar y ayudar, sobre todo como la infografía que he mostrado de cómo mejorar el sistema inmunitario. Y nada más, esto es lo que quería hablar sobre la inmunología en la COVID-19. Muchas gracias, África, por este resumen de casi que hiciste de todo lo que se sabe del COVID, y ya que nos están bombardeando continuamente con noticias, y creo que lo has clarificado todo muy bien. Entonces, bueno, a ver, sigo animando, ya hay algunas preguntas y respuestas, pero animo a los participantes que hagan alguno más si quieren. Voy a ir trasladando un poco por orden. Ahora, una pregunta para María José. A ver, Luis Pesquera hace una pregunta para María José que dice: ¿podría ampliar un poco en cómo ha aumentado tanto la eficacia de la posible vacunación contra el SIDA con el uso de nanopartículas? Sí, bueno, la verdad es que la vacuna frente al SIDA es una vacuna que todavía está en preclínica, es decir, que la eficacia está por demostrar, pero sí que es cierto que hemos seguido una aproximación distinta a lo que se había utilizado hasta ahora. Hasta ahora todas las vacunas frente al SIDA estaban basadas en proteínas y en este caso son pequeños péptidos, ¿no? Entonces, la clave de las nanopartículas es que consiguen llevar a esos 12, quizás menos, quizás podamos trabajar con menos, con ese conjunto de péptidos, todos al mismo sitio, a las células dendríticas y los macrófagos. O sea que en realidad las partículas lo que hacen es actuar como vehículos de transporte. He de decir que la nanotecnología ya está en la vacunación, porque las vacunas, como ya sabéis, necesitan un vehículo adyuvante. En la mayor parte de las vacunas el adyuvante es el aluminio, así groseramente, que forma un depósito en el tejido subcutáneo o intramuscular, pero sí que es cierto que ya hay nanoemulsiones que actúan como vehículos pues, un poco menos groseros, ¿no? Entonces, bueno, en lo que es el uso de nanoestructuras para vacunación ya está en el mercado. Y lo que decía, a fin de cuentas, lo que hacemos con las nanopartículas es pretender simular el comportamiento del virus. Y por eso, para COVID, hay, como muy bien explicó África, tanto vectores virales como vectores sintéticos. Moderna está como nosotros, o mejor dicho, nosotros como Moderna, con nanopartículas lipídicas, ¿no? Es decir, que unos con virus y otros con nanopartículas, pero un vehículo lo necesitas para la vacunación. Un vehículo adyuvante o transportador del antígeno. Entonces, nuestras partículas son una alternativa a los vectores virales. ¿Ventajas o inconvenientes? Bueno, yo creo que ahora hay vectores virales bastante, los virus adeno-asociados y tal, que ya están muy probados, ¿no? Pero a priori las nanopartículas sintéticas, como las que hacemos nosotros, son más seguras y en general menos eficaces, pero los virus cada vez son más seguros y nuestras partículas cada vez son más eficaces, o sea que se van juntando estos ámbitos más biológicos, más tecnológicos, se están juntando y bueno, pues no me extiendo más porque si no ya no me tiempo para más preguntas. Vale, sigo contigo, María José. La siguiente, Cristina Gómez, que dice: te referiste, María José, a las partículas, no, te dice que las partículas con las que trabajan son como la envoltura del medicamento o aquello que quieran introducir. Pero además de ello, están trabajando en la creación de nanopartículas tipo nanorobots que hagan un trabajo, no solo introducir otras moléculas. Bueno, los nanorobots que no existen, eso es ciencia ficción, aunque a veces nosotros decimos, desarrollamos partículas inteligentes, bueno, por llamarle de algún modo, ¿no? Pero los nanorobots son de Isaac Asimov y no existen. Pero sí que es cierto que las partículas simulan ese comportamiento supuesto
de los nanorobots ya preconizados por Isaac Asimov en ciencia ficción, ¿no? Es decir, las partículas van dirigidas a determinados lugares. Las partículas circulan por el torrente sanguíneo y llevan el fármaco. O sea que nosotros decimos que tienen una cierta inteligencia. Y bueno, se supone que en la medida en que esto vaya evolucionando, pues quizás haya nanorobots. El problema está que el nanorobot tiene que ser biodegradable, ¿eh? No vale como introducir ahí una partícula que luego no puede deshacerse el organismo de ella. Entonces, bueno, una cosa es lo que podamos diseñar en plan ficción, lo que podemos pensar, y otra cosa es que al final, para que algo sea administrable a un organismo humano, tiene que pasar los requisitos regulatorios muy, muy exigentes que presentó África antes. Y bueno, pues lo que digo, cualquier cosa que administres tienes que ser biocompatible y biodegradable. El organismo tiene que ser capaz de deshacerse de esa partícula. Por lo tanto, bueno, podemos llamarle nanorobots en un sentido figurado, pero no en el sentido real de la palabra. Muchas gracias, María José. A ver, una pregunta de Néstor Fabián Galvis, que, bueno, la puede contestar primero África, pero también María José, porque para las dos. Que dice, de los trabajos actuales para el desarrollo de vacunas contra COVID, ¿cuál está más desarrollada y genera más confiabilidad en términos de seguridad, inmunidad, cobertura? Esta es la pregunta del millón, ¿eh? ¡Wow! A ver, María José, África, que conteste primero. Bueno, de las que más se están oyendo, por una parte la que de Oxford, la de Moderna, China, rusa, etcétera, de las que más datos hay es la de Oxford y la de Moderna. La rusa realmente solamente se publicó un trabajo con 74 personas o 76, digamos en fase 1. Ellos ya directamente han comercializado y ahora están vacunando a mucha gente, pero se tiene muy poca información desde el punto de vista de lo que es la difusión científica de la respuesta inmunitaria y cómo están respondiendo. Casi, yo podría decir que prácticamente todas han demostrado que producen anticuerpos y que también inducen inmunidad celular. Encuentran linfocitos T, tanto helper como citotóxicos, frente al virus. Sí que es verdad que en la vacuna de Oxford, que lo habréis oído, aparecieron dos casos de mielitis transversa, que eso es una inflamación de la médula espinal que hizo que se parara esa vacunación masiva en fase 3 hasta analizar si eso estaba relacionado o no con la vacuna. En principio, la vacunación ha continuado. Entonces, esto lo que nos dice es que, digamos, toda la información está siendo muy transparente en lo que estamos conociendo de las vacunas, tanto la de Moderna, la de Oxford, están siendo muy, muy transparentes. La China también ha publicado sus trabajos y casi todas el resultado que dan es parecido. Quería comentar en una de ellas que hicieron estudios ya en monos, vieron que la respuesta cuando infectaban después a los monos no tenían problema respiratorio grave, pero sin embargo seguían teniendo el virus en la garganta. Entonces podría ser una vacuna muy eficaz para evitar problemas graves, por ejemplo en personas mayores, pero sin embargo no, digamos, esteriliza el virus completamente y podría haber gente que pueda seguir transmitiendo el virus. Entonces, bueno, hay distintos tipos de vacunas. Yo ahora mismo no me decantaría, digamos, por ninguna. Hay que ver los resultados de fase 3 de todas ellas y en principio, bueno, pues estar, digamos, esperanzada de que podamos tener alguna pronto, pero por ahora no tenemos vacuna hasta que no acabe en la fase 3 y que se vea que no hay efectos secundarios adversos importantes y que se autorice la vacunación de forma masiva, pues habrá que seguir esperando. María José, ¿quieres añadir algo más? Yo creo que está todo dicho, está clarísimo, ¿no? Yo creo que no. No tengo más que añadir. De acuerdo. África, hay aquí otra pregunta.
Teresa Seoane, que pregunta, quería saber si gente con patologías de tiroides, concretamente con hipotiroidismo subclínico, puede tener mayor riesgo de contagiarse de coronavirus. ¿Y los grupos sanguíneos A? Vamos a ver, con respecto a en concreto el hipotiroidismo, habría que ver las estadísticas, pero en general, personas con enfermedades autoinmunes, no se ha visto que haya una mayor incidencia de la infección por el COVID. Es decir, en general, las personas con patología autoinmune no se ha visto que tuvieran más problemas. Las personas con alergias que están tomando bajas dosis de corticoides, se vio que tampoco tenían mayor porcentaje de infección. Y en el caso, en la segunda pregunta que me comentabas era... Los grupos sanguíneos A. Los grupos sanguíneos. Pues el grupo sanguíneo A parece que es inductor, digamos, que puedes infectarte más las personas con grupo sanguíneo A, mientras que el grupo O sería protector. Esto está publicado ya por varios trabajos. Sabéis que ahora ha habido mucha rapidez en publicar y se han publicado cosas sin tener ni siquiera segundo referees, pero esto se ha confirmado por varios trabajos. Yo he visto al menos 3 con muchos pacientes, con miles de pacientes, y se ha visto que el grupo sanguíneo O tendría un papel protector, mientras que el A tendría un papel contrario. Es decir, se infectarían más las personas con grupo sanguíneo A. Muchas gracias. Aquí una pregunta, también puede ser para las dos, pero bueno, primero hago la pregunta, sobre vacunas y un poco también está relacionado con un comentario que también iba a hacer yo, pero lo añado después. Bueno, dice María Jesús Rodríguez, muy agradecido a los dos ponentes por ambas exposiciones que han sido muy clarificantes ante la situación que nos toca vivir. Y dice, con respecto a las vacunas COVID, ¿se sabe cuál será la que tendremos disponible en España? Y lo que es mejor es lo que pregunta después. Y en tal caso, ¿se las pondrían ustedes? Y digo porque, añado yo un poco, porque es curioso, la vacuna frente a la gripe, la tasa de vacunación frente a la gripe en España es muy baja, a pesar de los miles de muertos que sigue habiendo todos los años. Entonces, realmente, aparte de si se las pondríais vosotros, ¿creéis que realmente va a llegar o sea, la población va a ser consciente si la va a poner lo suficiente, va a utilizarlas, en caso de que llegue, la que llegue primero? A ver, ¿Quieres empezar ya. tú? Yo respondo muy rápido. Yo quiero pensar que sí, yo desde luego me la pongo. Yo no tengo duda. A ver, una cosa es ser voluntario en fase 1, lo cual a lo mejor no lo pensaba, pero una vez que la vacuna esté suficientemente probada, yo me vacuno desde hace 20 años de la gripe. Y es verdad que a veces no es efectiva y a veces, este año de hecho, no sé, creo que tuve coronavirus, pero yo, vamos, o sea, es que realmente es un tema que digo, ¿cómo es posible que haya gente antivacunas? Eso es como decir, pues no sé, pues eso, gente antitransfusiones y esas cosas raras, ¿no? Vamos, sin lugar de dudas, yo me la pongo. Yo vamos a ver, tengo clarísimo, yo soy pro vacunas, en defensa de la vacunación a ultranza. ¿Qué vacuna me pondría? Pues hay que esperar a que finalicen los ensayos y las que estén comercializadas. Como antes decía, las vacunas se hace al final un compromiso público-privado, porque el hacer una vacuna no genera mucho dinero a las empresas farmacéuticas, a diferencia de lo que la gente piensa. Y podrían dejar de hacer las vacunas y no les afectaría mucho al dinero, digamos, de movimiento de las farmacéuticas. Entonces, lo que se hace es que los países reservan un cierto número de vacunas y hay un compromiso firmado de que se van a pagar esas vacunas a un determinado precio. España ya sabemos que ha hecho una reserva de vacunas, por tanto, ya han dado ese paso para iniciarlo. Pero si no está lista esa reserva de esa vacuna en concreto, se comprarán otras. Quiero decir que en ese aspecto yo, cuando esté comercializada, la primera que me voy a vacunar voy a ser yo.
Y con respecto a los, movimientos antivacunas, yo aquí quiero realmente ser, digamos, ser dura en el sentido de que están poniendo en riesgo no solo a la salud suya, la de sus hijos, la de toda la sociedad. O sea, la vacunación se ha demostrado que es, junto con la higiene y los antibióticos y la recogida de las aguas residuales, son los procedimientos que más vidas salva. Estamos hablando de salvar vidas, o sea, no estamos hablando de otra cosa. Y la gente debe de informarse. Yo entiendo que ahora mismo hay una batalla y esa carrera espacial de la que yo hablaba. Tenemos que olvidarnos un poco del tema político y ver que es un problema de salud global y que, como tal, las vacunas, si las tenemos, son eficaces y se demuestra su seguridad, es lo mejor que podemos hacer para proteger a nuestros mayores, a los sanitarios, a todas las personas cuidadoras, y si se demuestra que las vacunas producen memoria a largo plazo, pues podríamos vacunar a los niños, a la gente joven, aunque realmente se sabe que normalmente tienen menos problemas de gravedad. Pero podríamos también ya plantear si son vacunas que dan memoria a largo plazo. Si da memoria a corto plazo, como otros coronavirus, pues sería como una vacuna de la gripe. Habría que dar una vacuna anualmente. Muy bien. Bueno, ya para terminar, voy a concluir yo con una pregunta a cada una de vosotros. Bueno, ya que estás ahí, África, un poco sobre los test de antígenos, ¿no? Los test rápidos de 15 minutos. ¿Realmente son igual de sensibles que los de la PCR? Porque se necesitaría una gran cantidad de antígenos, ¿no? De superficie del virus presente en la bueno, no sé si es que es nasal o faríngeo, no sé. Se está utilizando sobre todo la vía faríngea, pero también se podría utilizar la vía nasal. Por los datos que ha mostrado la empresa, tiene un 93% de fiabilidad. Comparada con la PCR, estamos prácticamente igual. Una de las cosas que hay que saber es que muchas veces el problema es la toma de la muestra y el día, es decir, que estemos en la ventana que la persona sea positiva. A veces no se está en esa ventana que veíamos, porque justo cuando el virus hay un tiempo de incubación de 5 o 6 días que todavía la PCR o este test sería negativo. Yo creo que son prácticamente sustituibles, pero en cualquier caso también pueden ayudarse y complementarse. Pero yo, por lo que yo he visto y los datos que estamos viendo en los laboratorios que lo están analizando, es un test muy, muy seguro, muy rápido y que da un resultado y que no necesitas personal experto para hacerlo. La PCR requiere de horas, tienes que llevar la muestra al laboratorio, también hay un traslado de la muestra, un tiempo que pasa, muchas horas hasta que se tiene el resultado, y de esta manera tienes el resultado en 15 minutos. Y además es más barata. Es otro aspecto también muy importante a considerar. Por tanto, yo creo que es una técnica buena. También hay que decir que la primera técnica que se hicieron, que vinieron inicialmente, se habló mucho de estos test rápidos, no habían pasado todos los controles y no funcionaron adecuadamente. Estos están absolutamente validados y son muy fiables. Muy bien. Y por último, ya para terminar, a María José, ya que estás trabajando con las vacunas constituidas por RNA mensajero, ¿no? Aunque sé que están protegidas, ¿no?, por patentes, pero hay mucha diferencia entre la formulación que estáis desarrollando vosotros de vacunas por ejemplo, con la que está produciendo Moderna, que también está basada en RNA mensajero. ¿Hay alguna diferencia que tú así que puedas contar, fundamental? No, a ver, no hay muchas diferencias porque, o sea, en cuanto a la composición exacta son un poco distintas, ¿no? Pero lo cierto es que nosotros también trabajamos con materiales lipídicos condensantes de RNA
y la verdad es que no hay tantos materiales al día de hoy. Como decía antes, una de las limitaciones con las que trabajamos por el tema de seguridad es que el número de biomateriales que podemos utilizar es limitado, ¿no? No hay muchos biomateriales aceptados por las agencias regulatorias. Entonces, bueno, los lípidos condensantes de RNA pues, son también limitados. Al día de hoy estamos trabajando tanto con los que están patentados por las empresas como los que están fuera de patente. En caso de que si finalmente el mejor lípido, porque estamos probando varios, fuera uno que pertenece a una empresa, pues se llegaría a una negociación con la empresa y ya está. Es decir, que, bueno, algo que me satisface de verdad es que en general, como decía África, el nivel de transparencia, los investigadores están siendo muy sensibles al problema e incluso las empresas, con apoyo obviamente de los gobiernos, porque hay muchísima transparencia en lo que estamos haciendo. Y básicamente yo conozco los lípidos con los que trabaja Moderna y estamos trabajando con alguno muy parecido a los que tiene Moderna u otras empresas que trabajan en partículas para la liberación de material genético. O sea que, bueno, ¿composición exactamente la misma? No, porque como digo, hay que adaptar a cada RNA. Es como, por ejemplo, las cadenas de RNA, ¿son las mismas que las de otros? No, porque las posibilidades son tantísimas que cada uno aunque estemos con RNA que va a codificar trocitos de la spike protein, que estamos todos ahí, pero son RNAs distintos. Las posibilidades son tan altísimas que, bueno, yo creo que con el esfuerzo tan fenomenal que se está haciendo por parte de tantas empresas y por tantos investigadores, que llegaremos ahí. Pero yo lo que intento explicar siempre a la gente que está fuera del mundo de la investigación es que las posibilidades, o sea, recurrimos a la inteligencia artificial porque las posibilidades son de miles y millones. Y bueno, pues si damos con ella es un golpe de suerte importante. Pero con tantísima gente trabajando en todo el mundo, yo el otro día lo hablaba con los colaboradores que han trabajado en la vacuna del SIDA y decían, no tiene nada que ver el esfuerzo que se está haciendo ahora con lo que se ha hecho con la vacuna del SIDA. No tiene absolutamente nada que ver. Es multiplicado por 100 o más lo que se está haciendo ahora. Entonces, bueno, ahí estamos y contribuyendo con nuestro granito de arena y seguramente algo saldrá. Bueno, pues vamos a dar por concluida la sesión de hoy. Quiero agradecer a África y a María José por sus charlas en nombre de la Academia y en nombre de la Diputación de Pontevedra. Y bueno, también agradecer a los participantes por su exposición. Hubo bastante público, momentos que hubo 55 participantes, entonces, bueno, lo considero que está bien. Bueno, emplazo a todos los participantes a la siguiente conferencia, que será el 22 de octubre, con una temática completamente diferente, pero animo a los participantes a que sigan fidelizados al ciclo de Aida Fernández Ríos. Bueno, pues nada más. Muchas gracias. Adiós.